No fue un grito, no fue una amenaza, no fue una bofetada, fue una pregunta, una tan pequeña que parecía inofensiva. ¿Estás segura? Así comenzó todo, como si fuera una duda genuina, como si él realmente quisiera entender. Pero no era curiosidad, era el primer paso para fracturar tu percepción. Esa frase, dicha con una ceja levantada, con un suspiro disfrazado de preocupación, sembró la primera grieta en tu realidad, porque lo que viste, lo que sentiste, lo que sabías, empezó a parecer menos sólido, menos confiable, menos tuyo. Y así, sin que te dieras cuenta, comenzaste a mirar tus propias certezas con sospecha. Al principio no te diste cuenta. Te parecía normal que alguien que te ama cuestione tus emociones. Pensaste que era una forma de diálogo, que la duda era sana, pero había algo sutil en su tono. Algo que no buscaba comprender, sino desestabilizar. Cada vez que notabas una contradicción, él sonreía con calma y decía, «Eso nunca pasó». Y tú te quedabas congelada, dudando, porque él lo decía con tal seguridad, con tanta tranquilidad, que empezabas a pensar, «Tal vez me equivoqué, tal vez malinterpreté, tal vez estoy exagerando». Y esa duda, esa semilla silenciosa, empezó a crecer dentro de ti, como una hiedra que asfixia. Con el tiempo, dejaste de confiar en tu memoria, en tus emociones, en tu intuición. Empezaste a pedirle que te explicara lo que tú misma habías vivido. Le preguntabas, ¿de verdad pasó así? Y él respondía con lástima, como si fueras frágil, como si estuvieras perdiendo el control. Y cuanto más lo dudabas, más fuerte se volvía su narrativa. Tú siempre estás confundida, tú inventas cosas, tú dramatizas, y tú te lo creías. Porque querías entender, porque querías paz, porque querías salvar una relación que ya te estaba destruyendo en silencio. Lo más cruel del gaslighting no es que te mientan, es que logran que tú misma cuestiones tu voz interna. Te hacen pensar que tus emociones son defectuosas, que tus heridas son imaginarias, que tu dolor es una exageración. Y cuando alguien logra que no confíes en ti, te tiene completamente, porque ya no necesitas que te controle con fuerza. Basta con que dude de ti, y tú sola haces el resto. Dejas de hablar, dejas de reclamar, dejas de mirar con claridad. Y en esa niebla, él reina, y tú, mientras tanto, te volvías más pequeña, más insegura, más callada. Empezaste a registrar conversaciones, a tomar notas mentales, a escribir en secreto lo que él decía, para comprobarte que no estabas loca. ¿Y sabes qué es lo más devastador? Que ni así te sentías segura. Porque cuando estás atrapada en una relación donde la realidad se distorsiona constantemente, no importa cuánta evidencia tengas, si no confías en ti, nada es prueba suficiente. Y eso, él lo sabía. Él no te quería loca, te quería dudando. Porque una mujer que duda de sí misma es más fácil de manejar, más fácil de silenciar, más fácil de controlar. Por eso cada vez que cuestionabas algo, él respondía con calma, como un maestro que corrige a una alumna despistada. Ya estás otra vez con tus teorías, no empieces con tus escenas. ¿Te das cuenta de lo exagerada que suenas? Y tú te tragabas las palabras, te tragabas el enojo, te tragabas la verdad, hasta que empezaste a pensar que el problema eras tú. Pero no, no eras tú, eras una mujer lúcida atrapada en una estrategia diseñada para quebrarte poco a poco. Y lo más perverso es que lo hacía con una sonrisa, con supuesta paciencia, como si fuera él el que sufría por tu inestabilidad, como si fuera él el que tenía que aguantar tus emociones desordenadas. Todo estaba invertido. Lo que tú sentías era legítimo, pero él lo convertía en debilidad. Lo que tú notabas eran señales, pero él las hacía pasar por paranoia. Lo que tú necesitabas era claridad, pero él te daba confusión envuelta en palabras bonitas. Así empezó. No con una pelea, no con un portazo, con una duda, una tan sutil que parecía amor, pero era el comienzo de la desconexión contigo misma.
El primer paso para que dejaras de escucharte, de confiar en ti, de validarte. Y mientras más creías en sus palabras, más te alejabas de ti misma, hasta que un día no supiste si lo que sentías era real, si lo que veías era cierto, si lo que dolía merecía doler. Y ahí, justo ahí, fue cuando él ganó. Él no te interrumpía, no levantaba la voz, no reaccionaba con furia. Al contrario, te dejaba hablar, te animaba incluso, con gestos sutiles, con frases como quiero conocerte de verdad, aquí puedes ser tú. Y tú, que venías de años de relaciones donde te callabas por miedo, pensaste que eso era amor, que esa calma era respeto, que esa mirada fija mientras hablabas era atención sincera. Pero no lo era, no era empatía, era estudio. Él te observaba, no para comprender tu mundo interior, sino para mapearlo, para saber dónde dolía, para saber cómo funcionaba, para saber qué partes de ti eran vulnerables y cómo usarlas después. El narcisista relacional no hiere con gritos, hiere con escucha, con silencio, con ese tipo de silencio que parece profundo pero es estratégico. Te deja hablar, te deja llorar, te deja abrir heridas, no para sanarlas contigo, sino para archivarlas. Cada historia tuya se convierte en una herramienta. Cada dolor que compartiste, en una llave. Cada inseguridad, en un botón. Y una vez que tiene ese mapa completo, empieza el verdadero juego, no al principio, no de inmediato. Primero te hace sentir segura, vista, comprendida, para que bajes todas las defensas, y tú, ingenua pero genuina, le dabas todo. Palabras, memorias, confesiones, sueños, traumas, lo abrías todo, porque creías que el amor real se construye con transparencia, porque necesitabas, por fin, sentirte aceptada incluso con tus sombras. Pero él no era luz, era reflejo. Te devolvía justo lo que querías ver. Te validaba solo para tener más acceso. Y mientras más sabías de ti, más desarmada quedabas. Porque cuando llegó el momento de la contradicción, cuando algo no cuadraba, cuando algo dolía, cuando algo ya no tenía sentido, él usó todo ese conocimiento contra ti. Tú misma no dijiste que a veces malinterpretas todo. ¿No me contaste que tu ex también te dijo eso? ¿No será que repites patrones? De pronto lo que tú habías compartido con confianza se volvió evidencia contra ti. Tus confesiones se transformaron en armas, tu vulnerabilidad en debilidad, y te viste a ti misma defendiéndote de palabras que tú misma habías dicho. Te diste cuenta, pero ya estabas adentro, ya estabas emocionalmente atada. Porque una vez que alguien se convierte en tu refugio, duele aceptar que solo te estaba estudiando para luego derrumbarte. Él no necesitaba insultarte, bastaba con decir, no te reconozco cuando te pones así, y tú te rompías. Porque lo único que querías era ser reconocida, ser comprendida, ser suficiente, y ahí estaba el ciclo. Tú buscabas reparación, él te daba confusión. Tú ofrecías diálogo, él devolvía desconfianza, y siempre, siempre, de forma sutil. Nunca directa, nunca evidente. Porque el abuso emocional en estos casos no deja huellas visibles, deja heridas internas que tú misma dudas si existen. Y cuando comenzaste a notar las contradicciones pequeñas al principio, casi imperceptibles, él ya tenía el terreno listo para hacerte dudar de ti. Tú decías, eso no fue lo que me dijiste ayer, y él respondía, sí lo fue, solo que tú lo entendiste distinto. Y como ya conocía tus heridas, sabía exactamente cómo girar el espejo. Tú terminabas disculpándote, tú terminabas explicando, tú terminabas llorando, no por lo que él hacía, sino por lo que tú creías estar haciendo mal. Ese es el punto exacto donde el narcisista gana, cuando logra que la víctima se convierta en su propio verdugo emocional. Y aún así, había días en que tu intuición gritaba, algo no encajaba. Algo se sentía mal, pero como él había sembrado tantas dudas, tantas vueltas, tantos quizás, tú misma te traicionabas, callabas, te decías,
Tal vez no es para tanto. Tal vez necesito trabajar en mí. Tal vez estoy siendo injusta. Pero no lo estabas siendo. Estabas empezando a ver. Y eso, él no lo iba a permitir fácilmente. Porque cuando una mujer comienza a ver la verdad detrás del amor que duele, ya no puede volver a dormir igual. No era un extraño quien te lastimaba. Era alguien que conocía tu historia. Alguien que había estado presente cuando hablaste de tus cicatrices. Alguien que te miró a los ojos mientras le contabas lo que nadie más sabía. Y esa es la parte más devastadora. No fue con desconocimiento. Fue con precisión, con cálculo, con una cercanía que parecía afecto, pero que en realidad era una recolección emocional. Porque cuanto más sabían de ti, más poder tenían sobre ti. Y ese poder no era para cuidarte, era para dominarte sin levantar la voz. Él sabía exactamente qué decir para hacerte sentir culpable. Sabía qué recuerdos tocar para hacerte dudar de ti misma. Sabía qué palabras repetir para que tu cuerpo reaccionara con miedo, incluso cuando tu mente trataba de mantenerse firme. Y tú no entendías cómo algo tan sutil podía doler tanto. No había gritos, no había golpes, pero había una invasión constante a tu dignidad. Una confusión crónica, una tristeza que no sabías de dónde venía, porque todo parecía estar bien, y sin embargo, tú te sentías cada día más rota. Él usaba tu historia como un espejo torcido. Cuando te sentías herida, te decía, eso es porque tú no has sanado lo de tu pasado. Cuando te alejabas, te decía, estás repitiendo los mismos patrones. Cuando llorabas, te decía, ¿no ves que siempre reaccionas así? Y tú, que solo buscabas comprensión, terminabas sintiéndote culpable por sentir. Él no negaba tu dolor, lo reciclaba, lo utilizaba como una prueba de que el problema eras tú, de que él solo era un reflejo de tus traumas, de que todo lo que estaba mal, ya venía mal desde antes. Y esa narrativa te atrapaba, porque sonaba lógica, porque parecía compasiva, pero no lo era. Porque el verdadero amor no usa tu historia para invalidarte. No transforma tus heridas en argumentos. No toma tus momentos de vulnerabilidad para reescribir la realidad a su favor. Pero él sí lo hacía, y con una calma que dolía más que cualquier grito, con una presencia tibia que te hacía creer que estabas exagerando por no sentirte bien, porque todo en él decía que era un buen hombre, que te escuchaba, que se preocupaba, pero tú sabías, muy dentro, que algo estaba mal, que eso no era amor, que esa cercanía no era refugio, era vigilancia emocional. Él conocía tus puntos de quiebre, sabía cuándo callarte con un abrazo, sabía cuándo confundirte con una disculpa, sabía cómo reconectarte a la relación justo cuando estabas a punto de irte. Porque esa era la danza, darte un poco de aire, y luego apretarte otra vez. No físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en lo invisible, en lo que nadie ve, y tú desde fuera, parecías estar en una relación estable, pero por dentro estabas apagándote, dudando de cada palabra que decías, de cada emoción que sentías, de cada intuición que intentaba advertirte. Y así, día tras día, ibas dejando de ser tú. No de golpe, no en un solo momento. Era algo lento, como un goteo que desgasta una piedra, como una niebla que se cuela por la ventana y poco a poco lo cubre todo. Dejaste de reír como antes, dejaste de expresarte, dejaste de sentirte segura dentro de tu propia piel, porque ya no sabías si lo que sentías era real o solo parte de tus traumas no resueltos, como él te repetía. Y ahí es donde el amor se convertía en castigo, en terapia mal usada, en diagnóstico emocional disfrazado de cercanía. Pero no estabas loca, estabas siendo desarmada, estabas siendo moldeada para encajar en una historia que él había escrito, donde tú eras la inestable, la emocional, la culpable. Y él, el que aguantaba, el que te ayudaba, el que te entendía más que nadie. Pero ese entendimiento no era compasión, era poder. Y ese poder no estaba ahí para sostenerte, estaba ahí para manipularte cada vez que intentaras salir.
No fue cuando gritaste, no fue cuando lloraste. Fue cuando empezaste a poner límites, cuando dejaste de explicarte, cuando ya no reaccionaste igual, cuando algo dentro de ti, aunque fuera muy pequeño, dijo, esto no me lo merezco. Y fue ahí, justo ahí, cuando él cambió el lenguaje. Ya no eras la mujer sensible, ni la comprensiva, ni la compañera perfecta. De repente, eras complicada, irracional, difícil, porque dejaste de ser moldeable, porque ya no era tan fácil confundirte, porque comenzaste a sospechar que el problema no eras tú. Y claro, él no lo gritó, no lo dijo con rabia, lo dijo con decepción, como si tú hubieras cambiado, como si fueras tú la que ahora no es la misma. Y tú, con el corazón hecho nudo, te preguntabas si tenía razón, porque sí, habías cambiado, ya no reías igual, ya no confiabas igual, pero no era porque te volviste complicada, era porque por fin empezaste a mirar con otros ojos. Porque el silencio que antes te dolía, ahora te resultaba sospechoso. Porque las frases que antes te tranquilizaban, ahora te parecían repetidas, vacías. Porque empezaste a ver el patrón, y eso para él era peligroso. Entonces llegó el contraataque emocional, sutil, disfrazado de preocupación. Estás más tensa últimamente. Ya no eres la misma de antes. ¿Por qué todo te molesta ahora? Y tú, en lugar de sentirte validada por despertar, te sentiste culpable, porque él hacía parecer que tu incomodidad era injusta, que tu cambio era problema, que tu despertar era egoísmo. Y ahí muchas regresan. Vuelven a callar, vuelven a explicarse, vuelven a creer que están perdiendo lo bonito, pero tú ya habías sentido el golpe de la conciencia y no hay regreso después de eso. Porque una vez que entiendes que te estaban manipulando, cada gesto cambia de forma. La mirada ya no parece tierna, parece calculadora. El abrazo ya no reconforta, oprime. El te amo ya no suena sincero, suena útil. Y ese cambio no lo entiende quien nunca ha sido manipulado. No lo entiende quien nunca ha dudado de sí mismo por amar a alguien. No lo entiende quien nunca ha tenido que volver a armar su identidad después de años de apagarse para no molestar. Pero tú sí, tú lo entiendes, porque lo viviste, y es por eso que te llamó difícil, porque ya no eras útil, porque ya no llorabas cuando él quería, porque ya no caías en los mismos juegos, porque empezaste a cuestionar, a señalar, a resistir, y eso para un manipulador es insoportable. Porque no buscan amor, buscan obediencia emocional, buscan reacción, buscan control. Y tú ya no dabas nada de eso. Por eso empezaron los comentarios pasivo-agresivos. Las comparaciones, el antes eras más dulce, el me gustabas más cuando eras tranquila, el te estás volviendo como tu madre. Todo eso no era diagnóstico, era castigo, y dolía. Porque parte de ti todavía quería salvar lo bueno. Todavía recordaba las primeras miradas, las conversaciones largas, las promesas, pero ahora sabías que mucho de eso fue una puesta en escena, una preparación, un anzuelo, y aunque dolía aceptar que fuiste manipulada, dolía más seguir negándolo. Porque tu cuerpo ya hablaba, dormías mal, te dolía el pecho, vivías en alerta, ya no podías seguir fingiendo que estabas bien, porque no lo estabas. Y eso también es despertar, dejar de normalizar lo que duele. Entonces entendiste que no eras difícil, eras consciente, que no estabas exagerando, estabas despertando, que no habías cambiado para mal. Habías comenzado a volver a ti, a tu centro, a tu verdad. Y ahí, en medio del dolor de perder la ilusión, empezaste a encontrarte de nuevo. Y aunque el camino era incierto, aunque la duda aún visitaba tus noches, ya no estabas dispuesta a seguir siendo la versión cómoda para alguien que nunca te amó como decías necesitar. No fue una explosión, no fue una conversación final, no fue una pelea que cerró el ciclo, fue un día cualquiera, un momento cualquiera, un instante donde por primera vez su voz ya no tenía peso.
Sus palabras ya no dolían, sus silencios ya no eran cuchillos. Fue como si algo dentro de ti, algo que había estado sosteniendo un mundo entero, finalmente se hubiera soltado. Y no para derrumbarse, sino para liberarse. Porque entendiste algo profundo. No necesitabas que él entendiera lo que te hizo. No necesitabas su validación. No necesitabas que lo reconociera. Solo necesitabas dejar de buscar justicia en el lugar donde solo hubo manipulación. Fue ahí donde llegó la verdadera calma. No esa paz tensa que viviste durante la relación. No esa tranquilidad falsa donde todo parecía bien, porque no decías nada. Esta calma era distinta. No tenía miedo, no tenía urgencia, no tenía hambre de aprobación. Era silenciosa, pero no vacía. Era serena, pero no sumisa. Era la calma de alguien que ya no negocia con su dignidad, que ya no justifica lo que sintió, que ya no intenta convencer a nadie de que su dolor fue real. Era la calma de quien se ha devuelto a sí misma el derecho de confiar en su percepción, porque pasaste tanto tiempo intentando explicarle cómo te hizo sentir, que te olvidaste de sentirte a salvo. De tanto justificar tus reacciones, empezaste a dudar de tu humanidad, y cuando te diste cuenta de que cada intento de conversación terminaba en más confusión, más culpa, más desgaste, algo se quebró, no en destrucción, en revelación. Entendiste que a veces, la única manera de sanar es soltar la esperanza de que el otro cambie. Y eso no es rendirse, es recuperarte. Él notó el cambio, no porque lo dijeras, sino porque ya no reaccionabas, ya no preguntabas, ya no llorabas frente a él. Y esa indiferencia, esa frialdad tranquila que a ti tanto te costó construir, lo desestabilizó. Porque el narcisista no teme a tu enojo, teme a tu indiferencia. No le preocupa tu dolor, le aterra que dejes de sentir, porque eso significa que su poder se ha ido, que su control ya no funciona, que la danza terminó y tú ya no estás en el escenario. Y claro, intentó volver, no con disculpas reales, con insinuaciones, con mensajes ambiguos, con recuerdos compartidos. Porque cuando alguien pierde el acceso a tu emoción, busca recuperarlo con nostalgia. Pero tú ya no eras la misma. Podías recordar sin regresar. Podías sentir sin abrir la puerta. Porque entendiste que el cierre no venía de él, venía de ti. De dejar de buscar comprensión en quien solo te dio contradicciones. De dejar de repetir tu historia esperando un final distinto. Y en ese silencio, comenzaste a reconstruirte. A dormir mejor, a respirar sin esa presión constante en el pecho, a hablar contigo sin culpa, a vestirte sin pensar si él aprobaría, a escuchar tu intuición como una aliada, no como un error. Y cada pequeño acto cotidiano, lavarte el cabello, caminar sola, mirar al cielo sin prisa, se convirtió en un testimonio: sigues viva, no destruida, no rota, no loca, viva, y más tú que nunca. Así es como llega la calma, después del gaslighting. No con fuegos artificiales, con susurros, con pausas, con espacios nuevos, con una certeza que ya no necesita explicación. Tú siempre estuviste cuerda. Tú siempre viste lo que estaba mal. Solo necesitabas tiempo, dolor y silencio, para confiar otra vez en lo que ya sabías desde el principio. Durante mucho tiempo confundiste su atención con amor, porque estaba presente, porque preguntaba, porque recordaba detalle, porque te observaba con esa intensidad que te hacía sentir vista. Pero no era amor, era vigilancia, una observación constante que no buscaba conocerte para cuidarte, sino para controlarte. Él no escuchaba para consolar, escuchaba para archivar. No te analizaba para comprender, te analizaba para desmontarte. Su cercanía no era intimidad, era monitoreo disfrazado de cariño. Y eso, cuando por fin lo ves, duele más que cualquier traición directa, porque te hace cuestionar cada momento que creíste real. No fue solo lo que te dijo, fue cómo te miraba cuando te mostrabas auténtica,
cómo cambiaba su rostro cuando te emocionabas con algo que no incluía su presencia, cómo se volvía más frío cuando estabas feliz sin él, cómo parecía perder el interés cuando no necesitaba su aprobación, porque para él el amor no era compartir contigo, era poseerte, tener acceso a cada rincón de tu mundo interno, no para construir algo juntos, sino para asegurarse de que nada se escapara a su control. Lo que tú llamabas conexión, él lo llamaba territorio conquistado, y tú no eras su compañera, eras su campo emocional. El verdadero amor da libertad, respeta los silencios, no necesita fiscalizar tu estado emocional cada hora, no se ofende porque tengas pensamientos propios. Pero él sí lo hacía, y no abiertamente, lo hacía con comentarios sutiles. Te noto distante últimamente, ¿estás segura de que estás bien? Parece que estás pensando demasiado otra vez. Y tú, en lugar de sentirte comprendida, te sentías expuesta, como si todo lo que sentías tuviera que pasar por su aprobación emocional, como si tu tristeza, tu alegría, tu duda o tu entusiasmo fueran cosas que él debía revisar y clasificar. Eso no es amor, es control afectivo, es estar siempre bajo una lupa emocional que te agota, que te hace pensar 2 veces antes de compartir algo, que te silencia poco a poco, porque cuando sabes que cada palabra tuya puede ser usada en tu contra más tarde, aprendes a callarte, aprendes a ocultar, aprendes a sonreír aunque estés triste, aprendes a fingir que todo está bien para no despertar su incomodidad. Y ahí en ese proceso lento e invisible, dejas de ser tú, y lo más cruel es que él lo llamaba amor. Decía que se preocupaba, que solo quería estar cerca, que te entendía mejor que nadie, y tú querías creerlo, porque aceptar que estabas siendo vigilada emocionalmente por alguien que decías amar era demasiado. Pero los patrones estaban ahí, claros, constantes. Cada vez que brillabas por ti misma, él encontraba la forma de apagarte suavemente. Cada vez que te sentías fuerte, él sembraba una duda. Cada vez que querías espacio, él lo traducía como rechazo. Eso no es intimidad, es manipulación de baja frecuencia. Es una cárcel sin barrotes, donde el castigo no es físico, sino mental, donde el control no se impone con gritos, sino con sutilezas, donde la relación no se basa en libertad mutua, sino en acceso total y unilateral. Y tú, sin darte cuenta, te habías convertido en una mujer hipervigilante, no para protegerte del mundo, sino para anticipar su reacción, para evitar otro comentario, para no volver a sentirte cuestionada por simplemente ser tú. Cuando por fin lograste ver esto con claridad, algo dentro de ti se rompió. No fue rabia, fue tristeza profunda, porque entendiste que ese amor que tanto defendiste nunca fue libre. Y tú, que solo querías ser amada como eras, fuiste moldeada por alguien que te estudiaba en lugar de acompañarte. Y ahí decidiste, no más. No más explicar cada emoción, no más traducir tus pensamientos, no más ofrecer acceso ilimitado a quien solo quería usarlos para mantenerte atrapada. No fue una decisión ruidosa. No fue algo que escribiste en un papel ni que gritaste frente al espejo. Fue silencioso, profundo, irreversible, un momento en el que algo dentro de ti dijo basta, no con rabia, sino con cansancio, no con furia, sino con claridad. Un día te escuchaste hablar, otra vez, tratando de justificar lo que sentías, de traducir tu tristeza, de argumentar tu dolor, y simplemente ya no pudiste más, porque entendiste que quien realmente quiere comprenderte no necesita un manual, no necesita una defensa, solo presencia, solo voluntad, solo respeto, y él ya no te escuchaba, te analizaba, te corregía, te invalidaba, entonces dejaste de explicarte. Y en ese acto, tan simple en apariencia, empezó tu libertad. Habías pasado tanto tiempo creyendo que si encontrabas las palabras correctas, él finalmente entendería, que si hablabas con suficiente calma, si eras clara, si no llorabas, si no te alterabas, él lo vería,
Vería tu dolor, vería la contradicción, vería el daño. Pero no era falta de entendimiento, era falta de empatía, porque quien no quiere verte siempre encontrará una forma de desviar la mirada. Y él lo hacía cada vez. Convertía tus explicaciones en exageraciones, tus recuerdos en malentendidos, tus argumentos en pruebas de tu inestabilidad emocional. Y tú, intentando salvar la relación, terminabas perdiéndote en un mar de justificaciones que nunca eran suficientes. Ese día, ese exacto instante en el que callaste a mitad de una explicación, fue sagrado, porque por fin viste que tu valor no depende de convencer a nadie, que tu verdad no necesita ser aprobada para existir, que tus límites no requieren permiso, que tu dolor es válido aunque él no lo reconozca. Y ahí, en medio de esa pausa, dejaste de defenderte, ya no por derrota, por conciencia, porque entendiste que quien te exige explicaciones constantes no quiere comprenderte, quiere que dudes, que te desgastes, que te sientas culpable por simplemente ser. Y tú ya no estabas dispuesta a regalar más energía a esa dinámica. A partir de ese momento, algo cambió en tu mirada, ya no buscabas convencer, ya no esperabas que él viera la luz, ya no querías ese tipo de validación, querías paz, querías volver a ti, querías dejar de vivir en modo defensa. Y aunque él notó ese cambio, y trató de recuperarte con los mismos mecanismos de antes, tú ya no eras la misma. El control ya no funcionaba, la culpa ya no te atrapaba, porque una mujer que deja de explicarse, ya no negocia su valor, ya no pide permiso para sentir, ya no necesita que el otro la entienda para seguir adelante. Fue así como recuperaste tu espacio, tu dignidad, tu centro, no con gritos, no con demostraciones, con silencio, con presencia, con una fuerza que no se impone, pero se siente. La fuerza de quien sabe que no está loca, que no está exagerando, que no está siendo difícil, está simplemente despertando. Y ese despertar, aunque solitario, es la puerta hacia todo lo que mereces. Porque cuando dejas de explicarte, empiezas a escucharte. Nunca fue una competencia, nunca buscaste ganar una discusión, nunca quisiste demostrar superioridad. Lo único que querías, desde el inicio, desde el fondo más profundo de tu alma, era ser escuchada, no corregida, no analizada, no reducida a una etiqueta, solo escuchada, sentida, validada, porque había cosas que dolían y no pedías que las resolviera, solo que estuviera, que no las negara, que no te hiciera sentir como si estuvieras reaccionando de más, que no usara tus emociones como munición para sus argumentos. Pero él lo hacía, siempre, porque para él todo era una oportunidad de girar la narrativa a su favor. Y tú solo querías un abrazo, una mirada que dijera, te creo. Él confundía empatía con lógica. Creía que con tener una explicación, el dolor desaparecía. Te decía, eso que sientes es por tu pasado, eso que te duele no es por mí, estás proyectando. Y tú, con la garganta cerrada y los ojos húmedos, te tragabas las palabras, porque sabías que cualquier intento de expresar lo que vivías terminaría en otro análisis, en otra vuelta, en otra conversación donde tú acababas dudando de ti. Lo que tú veías como una súplica, él lo trataba como un debate. Lo que tú ofrecías como un puente, él lo convertía en juicio. Y cada vez que intentabas acercarte, te alejaba con argumentos disfrazados de cuidado. No querías tener razón, no querías ganar. Querías que te mirara sin filtros, que viera tu cansancio, que notara cómo te esforzabas por no explotar, que reconociera la forma en que intentabas proteger la relación, incluso cuando tú ya estabas quebrada por dentro. Pero para él, todo era una amenaza a su control, y ser escucharte implicaba reconocer que te había fallado, implicaba admitir que lo que tú vivías era real, y eso era demasiado para su ego. Así que, en vez de escuchar, corregía. En vez de validar, explicaba. En vez de acompañar, señalaba. Y tú te ibas perdiendo. Pero con el tiempo,
empezaste a comprender algo brutalmente liberador. Cuando alguien se niega a escucharte, no es porque no entienda, es porque entenderte lo obligaría a cambiar. Y él no quería cambiar, quería que tú te adaptaras, que tú fueras más paciente, más tolerante, más racional, más comprensiva, pero nunca más libre, nunca más auténtica, nunca más tú. Y en esa negación constante, tú empezaste a escucharte a ti misma. Porque cuando una mujer se cansa de no ser escuchada afuera, empieza a oír su voz interior más fuerte que nunca. Y ahí comenzó el verdadero giro. Ya no necesitabas que él te creyera, porque tú te creías. Ya no necesitabas que él reconociera tu dolor, porque tú lo reconocías. Ya no esperabas que él comprendiera tu historia, porque tú la habías vivido, y con eso era suficiente. Dejaste de mendigar escucha. Dejaste de ofrecer explicaciones como limosnas, y aunque eso te costó la relación, o mejor dicho, la ilusión de relación, ganaste algo que no tiene precio, tu propia verdad, porque no querías tener razón, querías ser escuchada. Pero cuando entendiste que no iba a pasar, decidiste escucharte tú. Y ese fue el inicio de todo lo nuevo que vino después. No fue inmediato, no fue mágico. No fue con una meditación ni con una conversación final. Fue después de muchos días sintiéndote en guerra con tus propios pensamientos. Porque incluso cuando él ya no estaba, su voz seguía ahí, repetida, clavada, programada, en forma de dudas, en forma de culpa, en forma de frases que te sabías de memoria. Estás exagerando, siempre haces drama, nadie te va a entender como yo. Y lo más doloroso no era recordarlas, era darte cuenta de que aún las creías. Aún te hablaba desde dentro, aún vivía en el eco de tu mente, haciéndote sentir equivocada por sentir. Pero un día pasó algo distinto. Tal vez estabas caminando, tal vez frente al espejo, tal vez sola, mirando por la ventana. Y pensaste algo tuyo, algo claro, algo intuitivo. Y antes de que esa voz automática apareciera para corregirte, no vino, no llegó, se quedó en silencio. Y tú te diste cuenta. Por primera vez, pensaste sin miedo, sentiste sin permiso, decidiste sin anticipar cómo él reaccionaría. Y ese momento, aunque nadie más lo notó, fue una revolución interna. Porque en ese instante, exacto, su voz dejó de ser tuya. Habías pasado tanto tiempo bajo su narrativa que tus propios pensamientos se contaminaban. Dudabas antes de hablar, reescribías tus mensajes, te disculpabas por sentir. Y no porque él estuviera ahí físicamente, sino porque su mirada seguía presente en tu memoria. Cada decisión era un juicio invisible, cada emoción, una amenaza a la tranquilidad falsa que viviste tanto tiempo. Pero poco a poco, con terapia, con silencio, con apoyo real, con introspección, con espacio, fuiste recuperando tu voz original, esa que habías silenciado por tanto tiempo para no incomodar, para no perderlo, para que todo estuviera bien. Y no fue un solo día, fueron muchos, con avances y retrocesos, con lágrimas que no sabías de dónde venían, con culpas que no tenían sentido. Pero llegaste ahí, al lugar donde ya no lo necesitas para validar tu historia, donde ya no interpretas el mundo a través de lo que él te hizo creer, donde ya no decides con miedo, sino con integridad, donde ya no piensas «¿y si él tenía razón?», porque sabes, con todo tu cuerpo, que su verdad estaba contaminada de control, de ego, de distorsión. El día que su voz dejó de sonar en tu cabeza fue el día que volviste a casa, a tu cuerpo, a tu mente, a tu dignidad. No fue una victoria ruidosa, pero fue real. Fue un momento de silencio, que esta vez sí era paz. Nunca estuviste loca, nunca fuiste inestable, nunca fuiste demasiado. Lo que fuiste fue lúcida, pero esa lucidez llegó en un contexto que no la toleraba, porque para que esa relación funcionara, tú necesitabas estar dormida, desconectada, silenciada, anestesiada emocionalmente. Y cuando empezaste a despertar, cuando comenzaste a conectar las piezas, cuando tus emociones ya no se callaban con una explicación,
La relación se quebró. No porque tú fallaste, sino porque era una estructura que solo se sostenía si tú no te veías, si tú no te escuchabas, si tú no brillabas. Él no podía sostener el vínculo con una mujer consciente. Porque la conciencia cuestiona, la conciencia observa, la conciencia exige reciprocidad. Y él no sabía amar desde ese lugar, solo sabía dominar desde la niebla, desde la culpa, desde el control. Y por eso cuando tú dejaste de pedir permiso, cuando empezaste a decir esto no me hace bien, él te llamó loca. Te dijo que habías cambiado, que ya no eras tú. Pero lo que no entendía es que finalmente, por fin, sí eras tú. Despertar en una relación así no es bonito, no es empoderante al principio. Es confuso, es doloroso, es solitario, porque te das cuenta de que lo que tú llamabas amor era dependencia, que lo que creías conexión era necesidad emocional disfrazada, que lo que pensabas que te protegía en realidad te envolvía para que no escaparas. Y esa verdad no es fácil de mirar, porque implica reconocer que estuviste dormida mucho tiempo, que cediste, que te traicionaste, pero no porque fueras débil, sino porque te enseñaron que el amor se aguanta, se sacrifica, se entrega por completo, aun si te destruye. Pero tú despertaste, y ese despertar te duele, te aísla, te deja sin referentes, porque muchas personas te dirán que exageras, que no fue para tanto, que deberías darle otra oportunidad. Pero tú ya sabes que eso sería volver a dormir. Y esta vez no puedes. Esta vez tus ojos están abiertos, tu cuerpo lo recuerda todo, tu voz, aunque temblorosa, ya no se calla. Y aunque no sepas a dónde ir, aunque no tengas claro lo que viene después, sabes que no puedes volver atrás, porque la mujer que eres ahora no cabe en esa versión pequeña que él necesitaba para sentirse grande. No estás loca, estás despierta. Y en un mundo que premia a las mujeres que se callan, que se adaptan, que se doblan, despertar es un acto de rebeldía, de vida, de renacimiento. No fue tu mente la que falló, fue tu intuición la que gritó. No fue tu corazón el que se rompió, fue tu alma la que ya no soportaba seguir fingiendo. Y por eso te fuiste, o te alejaste emocionalmente, o simplemente dejaste de reaccionar, porque entendiste que el amor real no te apaga, te enciende, no te vigila, te acompaña, no te culpa, te sostiene. Este es el final del ciclo, pero no de ti. De ti es solo el comienzo.